El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral de Coahuila y el Comité Municipal Electoral de San Juan de Sabinas damos la más cordial bienvenida a este diálogo por la democracia titulado La importancia de promover la cultura democrática en la niñez coahuilense. Agradecemos la presencia de nuestras distinguidas invitadas. En primer lugar tenemos a la maestra Mélida Salinas Nerio, docente del nivel primaria con 28 años de experiencia, quien actualmente se desempeña como directora en la escuela primaria Presidente Lázaro Cárdenas del Río en Nueva Rosita. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Contamos con la presencia en este diálogo por la democracia de la licenciada Adriana Verónica García Pérez, quien se desempeña como vocal del Registro Federal de Electores de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Coahuila. Muy agradecidos con su participación, licenciada Adriana, y un saludo y un agradecimiento muy especial a la maestra Natalí Mendoza Zamudio, vocal ejecutiva de la 01 Junta Distrital en Coahuila, por las facilidades brindadas para la realización de esta actividad. Igualmente, damos la más cordial bienvenida a este diálogo democrático a la consejera del Instituto Electoral de Coahuila, la licenciada Madeleine Ivette Figueroa Gámez, a quien aprovecho a hacer una felicitación por su reciente designación como consejera de parte de las y los integrantes del Comité Municipal Electoral de San Juan de Sabinas. Bienvenida, consejera. Y su servidora, Adriana Lisset Freire Herrera, con el honor en esta ocasión de moderar este diálogo por la democracia. Antes de continuar, pues expresar también el agradecimiento a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, la maestra Gabriela María de León Farías, por propiciar estos espacios de diálogo e intercambio en los cuales se promueve la cultura democrática y la participación ciudadana, los cuales cobran mucha relevancia, especialmente en el actual proceso electoral 2021, en el cual con nuestro voto las y los coahuilenses habremos de renovar los ayuntamientos y las diputaciones federales. Igualmente, pues agradezco mucho a las personas que muy amablemente siguen esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Instituto y de Facebook Live. Déjenos por favor sus comentarios y preguntas. A continuación, voy a explicar la mecánica de este diálogo por la democracia. En primer lugar, bueno, comentarles que va a haber 3 rondas de participación. En la primera ronda se les va a dar el uso de la voz a cada una de ustedes para que den su opinión general acerca del tema, la importancia de promover la cultura democrática en la niñez coahuilense. Durante la segunda ronda, ustedes podrán expresar su conclusión acerca del tema con base en las aportaciones propias y las de las demás participantes. Finalmente, tendremos una tercera ronda, la cual pues representa la oportunidad de responder las preguntas que el auditorio que nos está siguiendo plantea a las participantes relativas a la temática. Sin más preámbulo, daremos inicio a este diálogo democrático. Me voy a permitir situarnos un poquito en el contexto. Como todos sabemos, ¿verdad? Esta semana en México y en otros países de Latinoamérica estamos celebrando el Día del Niño y de la Niña. Esa es una ocasión pues muy especial, muy importante para que como sociedad reflexionemos según el ámbito de nuestra competencia en la formación que estamos brindando a las niñas y niños de nuestra entidad. La educación recibida por la niñez debe de ser integral. Esto implica, como lo menciona el artículo 3º constitucional, desarrollar armónicamente todas las facultades del individuo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que la educación integral busca desarrollar en los niños y niñas conocimientos, habilidades para la vida y además actitudes y valores. En este sentido, la función de la escuela, pues son muy variadas, pero una de las responsabilidades que recae sobre ella es la referente a educar para la democracia, específicamente la que se refiere al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada en la solidaridad, la participación y la tolerancia, entre otros valores. Actualmente la población en nuestro país de niños y niñas representa el 30.8% del total de la población, entonces pues es un porcentaje muy elevado y es muy conveniente que como sociedad volteemos a ver también a los niños y a las niñas en edad escolar.
Sin embargo, surgen aquí algunas cuestiones que precisamente son las que vamos a abordar en este diálogo democrático. En primer lugar, ¿será solamente responsabilidad de la escuela la promoción de la cultura democrática en la niñez? ¿Cómo se ha visto afectada esta encomienda a causa de que por motivos de la pandemia ya conocida, ocasionada por el COVID-19, pues actualmente está implementada la modalidad de escuela en casa? ¿Y cómo puede contribuir la sociedad a lograr una niñez consciente democráticamente hablando? Los órganos electorales, como son el INE y el IEC, ¿qué acciones realizan para promover la cultura democrática? Igualmente, a largo plazo, ¿qué esperamos de la futura sociedad si promovemos desde la actualidad la cultura cívica y democrática en nuestra niñez? Esto y más, pues es lo que vamos a abordar. El objetivo de esta conversación es, pues, mandar un mensaje de optimismo y refrendar nuestro compromiso como sociedad con las y los integrantes más pequeños de nuestra sociedad y en quienes en algunos pocos años tendrán en sus manos los destinos de la vida pública de nuestro país. Entonces, no es un tema menor y por eso cobra relevancia el tema del diálogo democrático que a continuación desarrollaremos. Sin más preámbulos, demos inicio con las participaciones. Voy a ceder el uso de la voz a la licenciada Adriana Verónica para que en su primera intervención nos comparta su punto de vista acerca del tema. Adelante, licenciada. Agradezco la oportunidad de estar el día de hoy en esta plataforma virtual denominada Diálogo por la Democracia, que organiza el Instituto Electoral de Coahuila de manera coordinada con los comités municipales en este marco del proceso electoral local ordinario 2021, donde las y los coahuilenses habremos de elegir el próximo 6 de junio a quienes integrarán los 38 ayuntamientos en la entidad y, como bien refieres, a nivel federal se renovarán las diputaciones. Sin duda, este intercambio de experiencias, conocimientos y puntos de vista enriquecerá nuestra visión de la construcción de una vida democrática desde sus cimientos. Ahí donde cobra importancia que las instituciones unamos nuestros esfuerzos para promover los derechos de las niñas y los niños. Para abordar el tema, a mí en esta primera intervención me gustaría recordar de manera muy breve cómo ha sido el contexto de la evolución de la educación cívica, al menos en las últimas décadas, a efecto de situar el sentido que ha orientado las acciones que hoy promueve el Instituto Nacional Electoral, autoridad que conforme al mandato constitucional previsto en el artículo 41, tiene la gran responsabilidad de capacitar y promover la cultura democrática en nuestro país. En 1990, como resultado de las reformas realizadas a la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión ordenó la creación del Instituto Federal Electoral con la finalidad de contar con una institución imparcial que diera certeza, transparencia, legalidad a las elecciones federales. Pero también, como ya lo señalé, asumió la gran responsabilidad de formar ciudadanas y ciudadanos aptos para vivir en democracia. Durante los primeros 10 años, la política en materia de cultura, educación cívica, se caracterizó, centró sus esfuerzos por difundir conocimientos y prácticas en la materia. Bajo esta premisa se divulgó o publicaron, distribuyeron también materiales con ese fin. Sin embargo, en 1996 se presentan las primeras acciones educativas dirigidas a la población adulta y posteriormente se tradujeron en programas de educación y promoción ciudadana orientadas a profesores, padres y actividades extracurriculares cívicas en un espacio escolar. ¿Y por qué mencionar esta breve reseña? Porque si nosotros reflexionamos en México, en nuestro país, existían pocos espacios para que las niñas y los niños pudieran ejercer su derecho a la participación. Es decir, cuando yo cursaba primaria, pareciera ser que en ese entonces opinar o tomar acuerdos solo era un derecho exclusivo de los adultos. En ese sentido, fueron un sector de la población que había sido históricamente invisible, excluido del ejercicio de los derechos humanos y fuera de los alcances y los avances de una vida democrática. Sin embargo, en la búsqueda de espacios que promovieran acciones
que garantizaran este ejercicio de derechos, desde el año 1997, el entonces Instituto Federal Electoral implementó una herramienta que se denominó en un inicio elecciones infantiles y que a partir del año 2000 se ha conocido como la consulta infantil y juvenil, cuyo objetivo pues es involucrar a las niñas y niños, adolescentes en los ejercicios de participación para conocer su opinión sobre los asuntos que les afectan y que son relevantes para ellos. En pocas palabras, cuando los niños y las niñas se conocen como titulares de derechos y comprenden estos diferentes mecanismos que tienen para ejercer esos derechos, nos ayudan a transformar la realidad en la que viven. De ahí la importancia que se informen y participen, al mismo tiempo que nosotros como sociedad, los adultos y las instituciones aprendamos a escucharlos para impulsar políticas públicas y programas que favorezcan sin duda alguna su desarrollo. ¿Y por qué es importante que las niñas y los niños opinen sobre estos asuntos relevantes? Sin duda alguna, representa un paso fundamental para construir una vida democrática. Si algo nosotros hemos aprendido, quienes nos hemos dedicado a la materia electoral, es que la vida democrática implica sumar esfuerzos para realizar actividades que trasciendan más allá de la organización de procesos electorales. La democracia efectivamente inicia en las urnas, pero se consolida en el quehacer diario. En conclusión, pensar en la democracia como una forma de participación permite deducir que la educación tiene un papel relevante en su formación y construcción, dado que desde temprana edad vamos aprendiendo que en comunidad dialogamos y podemos construir acuerdos. Este ejercicio de participación como derecho, a su vez, permite la posibilidad de ejercer otros derechos que conllevan a colaborar, aportar y cooperar para un progreso común. Nos permite descubrir que la participación ciudadana, lejos de excluir a las personas, implica un proceso en el que es necesario compartir las decisiones que afectan la vida en lo individual y en comunidad. Y las niñas y los niños, al formar una pieza clave en esta sociedad, no están alejados de esta realidad que estamos llamados a construir. Hasta aquí dejaría mi primera intervención. Posteriormente me gustaría destacar cuáles han sido las ventajas que conlleva promover esta cultura democrática, participar en la toma de decisiones desde temprana edad, tanto en un ámbito familiar como escolar, y en aquellos espacios donde conviven los adultos y los menores. Muchas gracias, licenciada Adriana, por su excelente primera aportación. En este caso, pues me gustaría resaltar mucho algo de lo que aportó que me llamó mucho la atención, la importancia que es que los niños y niñas se reconozcan como titulares y propietarios de derecho, lo cual es una cultura que en los últimos años pues se ha venido implementando de gran forma en la educación del nivel básico. En este caso, bueno, estamos abordando estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y lo importante que es que eso se consolide en la sociedad, que no se quede solamente en la teoría de los salones de clases, sino que pase a la realidad. Y en ese sentido me gustaría continuar, ¿verdad?, con nuestra siguiente participante, que es la maestra Mélida Salinas Nerio, quien tiene mucho que aportarnos en cuanto al tema educativo, ya que, como mencioné en la presentación, es una docente, ¿verdad?, quien actualmente se desempeña como directora con amplia experiencia y trayectoria. Adelante, maestra Meli. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio y bueno, con humildad lo que pueda compartir y aportar será un gusto. En referencia al tema que se está abordando, a mí me gustaría recordar el informe de Delors, que son los 4 pilares fundamentales de la educación, que tiene mucho que ver con el tema que estamos abordando. Recordemos que la UNESCO solicita a Delors, un economista y político francés, un informe acerca de lo que representaba la educación de cara al siglo XXI.
y él lo resumió en 4 pilares que todos conocemos y que son muy importantes, que era el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser como persona. Yo hoy quiero rescatar el aprender a vivir juntos. El aprender a vivir juntos implica pues una serie de compromisos en el ámbito educativo. La primera célula de educación en cuanto a valores de democracia, si estamos hablando, pues indudablemente es la familia. La familia es el pilar fundamental de nuestra sociedad. La familia es donde nuestros pequeños aprenden los valores más elementales de convivencia. Yo pudiera resumir en 3 secciones o en 3 partes la importancia de la educación de los valores en la familia. Que el primero es la aceptación. En casa nos enseñan a aceptarnos, aceptar que somos diferentes y que las diferencias, lejos de separarnos, nos enriquecen. El otro punto que me gustaría también a mí rescatar es el que en la familia se nos enseña a vencer el egoísmo, a pensar en que no nada más somos nosotros, que estamos dentro de una familia, que estamos dentro de una celulita con diversas necesidades y aprender a ser solidarios, aprender a compartir, aprender a ser tolerantes. Algo muy importante también, la tolerancia. Esos valores se aprenden en la familia. Y por último, el aprender también dentro de la familia a amarnos con paciencia, que está muy relacionado con la tolerancia. Entonces, estos 3 aspectos que primero se tratan en la familia, la aceptación, el vencer el egoísmo y a amarnos con paciencia, obviamente se traen a la escuela y nosotros no es que los enseñemos, nosotros los debemos de reforzar. La primera enseñanza siempre se va a dar en casa. El pilar fundamental de la enseñanza, el aprender a convivir, el aprender a vivir juntos, ese principio que nos maneja Delors en su informe, que es un pilar fundamental. El aprender a vivir juntos viene desde la familia, viene desde la convivencia, se trae a la escuela, en la escuela lo reforzamos, en la escuela tratamos de hacer más sólido ese valor. E indudablemente, bueno, nuestros programas de educación han ido evolucionando de acuerdo con los momentos que hemos estado viviendo. Tengo 28 años de servicio como maestra, algunos frente a grupos como asesora de educación y actualmente como directora. Y puedo decir que en materia de democracia, nuestro país ha avanzado bastante también en el reflejo de esa democracia a través de los materiales educativos que nosotros manejamos diariamente, a través de los libros, a través de los que se nos a nuestras escuelas. Hay un material en el que los niños involucran, en el que los niños conocen, en el que los niños consolidan este valor tan importante que es el de vivir en democracia. Es mi aportación. Muchas gracias, maestra Meli. Excelente su aportación. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta primera ronda y rescatar varios puntos que me llamaron mucho la atención. En primer lugar, bueno, se entrelazan bastante las participaciones, como la licenciada Adriana en su primera ronda mencionaba, como en su propia experiencia, y creo que es la que compartimos aquí en este foro, pues en nuestros tiempos, ¿verdad? En la educación cívica, pues no se daba tanta atención a la parte de propiciar la cultura cívica democrática y sobre todo la participación ciudadana. Sin embargo,
de acuerdo a los comentarios que nos señala la maestra Meli, vemos cómo la Secretaría de Educación Pública pues ha hecho su chamba, por decirlo así, al evolucionar también sus planes de estudio, los libros de texto, de tal modo que actualmente pues ya se aborden con mayor amplitud esos temas. Incluso pues ya se promueven actividades democráticas al interior de las escuelas, como son por ejemplo la elección de las mesas directivas de la Sociedad de Padres de Familia, la elección de los jefes de grupo, el presidente por un día, ¿verdad? Y otras actividades que ya se realizan y que son ejercicios democráticos que los niños pues ya van viendo cómo es, ¿verdad? La integración posteriormente a la sociedad. Entonces, pues, en ese sentido, hablando respecto a ese tipo de actividades que propicia la Secretaría de Educación Pública en colaboración con los órganos electorales, pues pasaríamos a la siguiente participación a cargo de la consejera Madeleine, ¿verdad? Quien seguramente tiene mucho que aportarnos en este rubro. Adelante, consejera Madeleine, con su participación. Muchas gracias. Buenos días a todas. Pues en esta oportunidad, en esta primera ronda, yo quisiera destacar que para acercar a la sociedad y en particular a las niñas y a los niños de edad escolar a la vida democrática. La vida democrática, entre otras cosas, significa tener una participación ciudadana en la toma de decisiones en una sociedad, para hacer una sociedad más justa y basada en el respeto a los derechos de todas y todos. Dentro de este marco, tenemos que fortalecer los valores y prácticas de la cultura democrática, destacando el apego a la legalidad, la tolerancia, el diálogo, la participación. Entonces, nosotros como Instituto Electoral de Coahuila buscamos inculcar estos valores democráticos en la ciudadanía, bueno, más bien en la niñez coahuilense, que en algún momento se van a integrar a la ciudadanía coahuilense. Tenemos diversas actividades, talleres y eventos a través de los cuales se busca propiciar y promover y acercar a la vida democrática a los niños y niñas. En el caso de nosotros, tenemos el programa de niñas y niños difusores a nivel estatal, a través del cual se busca acercarlos a un proceso electivo, no nada más a una jornada electoral o a una votación, a una elección. Es decir, se busca que los niños en edad escolar sepan cómo se realiza un proceso electoral, se trata de asimilarlo a lo que sucede regularmente ya en la sociedad, y bueno, para que ellos tengan un acercamiento y conocimiento de cuáles son las acciones que se realizan. Y posteriormente, los ganadores de aquí se integran al programa de niños y niñas difusores, a los talleres nacionales de difusores de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se realizan en la Ciudad de México. Entonces, ese es uno de los programas que se promovió o que se está utilizando, o que estamos realizando en el Instituto Electoral de Coahuila. También tenemos diversos talleres de promoción de la cultura cívica. Uno de ellos es el de Vive la Democracia, en el cual el instituto se acerca a diversos planteles para impartir talleres para promover la cultura cívica, para promover los valores democráticos y más que nada acercar a los niños y informarles cuáles son estos valores y cómo se llevan a la práctica. Y también tenemos otro que es muy importante, que son los cabildos infantiles. En pues se les acerca al nivel de gobierno más próximo a la población, como lo son los ayuntamientos, y se hace una serie de actividades muy similar a cuando una plantilla de cabildo se integra, se postula, busca la promoción del voto, llama al voto, ¿no? Entonces se hace este tipo incluso de competencia y bueno, ya la plantilla ganadora será quien integre el cabildo y también se ha estado realizando sobre todo este año todo este proceso electoral. Yo hasta aquí dejaré mi primera participación. Gracias.
Muchas gracias, consejera Madeleine, por darnos a conocer, ¿verdad?, algunos de los programas más relevantes que tiene el Instituto Electoral de Coahuila en el objetivo de promover la participación ciudadana en los más jóvenes, como son los niños, ¿verdad? Y efectivamente así lo es el programa de Niñas y Niños Difusores por la Democracia. Es un programa en el cual han participado ya pues en todas las entidades, en todos los municipios de nuestra entidad, y pues con excelentes resultados. De seguir con este rumbo es muy seguro que tengamos ya una sociedad más participativa y más inclusiva de los futuros ciudadanos y ciudadanas que son actualmente los niños y niñas. Bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Cuando no estemos participando, les voy a pedir, por favor, si son tan amables, silenciemos nuestro micrófono, ¿sí? Y bueno, pues de este modo concluimos la primera ronda de participación en la cual pues ustedes ya tuvieron la oportunidad de exponer su opinión acerca del tema de la importancia de promover la cultura democrática en la niñez coahuilense. Procederemos ahora a dar inicio a la segunda ronda en la cual ustedes van a tener la oportunidad de emitir pues una conclusión o una reflexión con el objetivo de enviar un contundente mensaje que haga reflexionar al auditorio que muy amablemente nos favorece con sintonizarnos. Entonces, pues vamos a iniciar la segunda ronda en el mismo orden que realizamos la primera. Entonces, le cedo el uso de la voz a la licenciada Adriana, ¿verdad?, para que dé inicio a la segunda ronda. Adelante, Adri. Gracias. Hemos coincidido que un elemento fundamental de la democracia es la participación. Por ejemplo, dije, hoy estamos reunidas a pesar de la distancia en una plataforma virtual y estamos intercambiando opiniones como parte de un proceso de socialización. Pero desde temprana edad, ya lo refería la maestra, vamos aprendiendo que en comunidad dialogamos y podemos decidir qué se vale y qué no se vale hacer. Basta con ver que las niñas y los niños se organizan cuando juegan, establecen reglas, acuerdos que ellos mismos se comprometen a cumplir. Las niñas y los niños tienen derecho a participar para construir acuerdos y reglas que en su entorno favorezcan un estado de bienestar y tranquilidad. Cuando se aprende esto en edad escolar, en espacios compartidos entre adultos y menores, estamos construyendo sin duda alguna una sociedad abierta al diálogo, a la tolerancia, al respeto. Vamos aprendiendo que es más fácil establecer los canales de comunicación, incluso para resolver conflictos, siempre por la vía pacífica. Pero también las niñas y los niños aprenden desde muy temprana edad a ser empáticos con las necesidades de otras personas a través, sin duda alguna, de una escucha activa. Así, el Instituto Nacional Electoral incluso pues ha publicado diferentes materiales con un enfoque a la niñez, pero de gran importancia también para nosotros los adultos, porque de una manera muy clara y muy sencilla nos explican las diferentes formas de participación de los niños y las niñas en la escuela, en la familia, en el grupo de amigos o amigas, y cómo en su diario convivir se vuelve trascendental que expresen lo que pasa y cómo se siente. En ese contexto, la educación cívica se nos presenta, como bien lo referías, Adri, en tu primera intervención, como un proceso integral de desarrollo humano que es responsabilidad de la sociedad y que incide sin duda alguna en la preparación de ciudadanas y ciudadanos conscientes e informados. Este panorama sin duda fortalece nuestro sistema político electoral, dado que el mismo se caracteriza por una participación de la ciudadanía en las distintas etapas del proceso, por ejemplo, en la integración de las mesas directivas de casilla, pero también potencializa el desarrollo de una sociedad plena, capaz de apropiarse en lo general, en esos derechos generales, no solamente en los políticos y en un entorno de libertad y de respeto. Finalmente, a mí me gustaría cerrar esta segunda ronda de intervención destacando unos datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018 que pueden ser consultados en la página oficial del Instituto www.ine.mx y que realmente pues, son muy interesantes.
no solo porque son el resultado de la opinión de más de 5 millones de adolescentes, niñas y niños entre 6 y 17 años de edad, sino porque nos muestran incluso ya algunos avances en la erradicación de estereotipos de género, al menos en las responsabilidades en el hogar y en la vida pública. En el caso de Coahuila, este ejercicio democrático convocó a 141.977 niñas y niños y adolescentes. Es un número que representa el 20.2% del total de los coahuilenses que se ubicaban en esa edad en el 2018. Los resultados se fueron sistematizando directamente de la información que se obtuvo de las boletas, en la que incluso se les dio la libertad de poder elegir entre varias opciones para que representara ciertamente su sentir. En el apartado correspondiente a la percepción sobre aspectos relacionados con igualdad de género, hubo un alto porcentaje que señaló que las niñas y los niños pueden ser igualmente inteligentes, incluso un poco más del 60% de quienes participaron consideraron que las mujeres y hombres deben dirigir por igual en el trabajo. ¿Qué sigue faltando? A mí me parece que a mi percepción es seguir creando espacios, incluyendo la posibilidad de que la educación, como el medio más idóneo para acercar la cultura democrática, coincido con la maestra cuando se habla de que la familia también es un eje fundamental, pero pues enfrentamos también esta disyuntiva de que la cultura democrática a través de la educación llega a sectores que por su misma condición pues enfrentan una mayor vulnerabilidad para que puedan participar los niños y las niñas. De igual forma, deberán de socializarse no solo con las instituciones, sino también con nosotros, los adultos, los resultados que se obtengan de su opinión, ya que constituye pues un camino para transformar su realidad y definir las políticas y los programas a favor de la infancia. Estoy yo segura que en años subsecuentes su participación se traducirá en ejercicios efectivos de exigencia a los poderes públicos que favorezcan una estabilidad y una eficiencia del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, Adriana, por tu excelente participación y pues diste en un punto bien importante y bien medular en esta conclusión que nos acabas de compartir. Voy a resaltar 2 puntos que me parecen dignos de comentar. Uno de ellos es de acuerdo a los resultados que nos compartes de la consulta infantil y juvenil, la cultura actual de los niños, niñas y adolescentes respecto al tema de la paridad, que es indiscutiblemente, uno de los valores de la democracia y uno de los objetivos, ¿verdad?, de los actuales que tiene el Instituto Nacional Electoral en concordancia con el Instituto Electoral de Coahuila es precisamente lograr esa paridad. Es muy seguro que con estas generaciones que estamos formando, de seguir así, es muy probable que en unos pocos años, cuando ellos estén ya a cargo o tengan en sus manos ya los destinos de nuestra sociedad, pues tengamos una sociedad más paritaria y más equitativa en cuanto a la participación entre hombres y mujeres. Entonces, en ese sentido, pues qué importante es que nosotros como sociedad analicemos y conozcamos los resultados de dichos estudios, como lo es la encuesta, la consulta infantil y juvenil, porque esa es la manera en que nosotros nos damos cuenta el pensamiento que tienen los niños, niñas y adolescentes respecto a la participación ciudadana y a la democracia desde su propio punto de vista. Entonces, muy interesantes tus aportaciones, muchísimas gracias. Y continuamos con el desarrollo de la segunda ronda. Ahora voy a ceder el uso de la voz a la maestra Meli Salinas para que igual nos emita su conclusión enviando un mensaje a nuestro auditorio. Adelante, maestra, por favor. Sí, bueno, continuando con las aportaciones, la vida escolar es sin duda una de las mejores oportunidades para que los niños conozcan, vivan y se desenvuelvan en un ambiente democrático. Como maestra, pienso que el principal reto que tenemos, si bien yo hablaba en un principio de la familia, en la familia se practican y se conocen y se aprenden los principales, se vivencian los principales valores.
pero en la escuela yo considero que el principal reto que tenemos nosotros como docentes es lograr que el niño se autoconozca y se autorregule. Sí, al autoconocerse, al tener un autoconocimiento, él va a tener una plena conciencia de quién es y se va a reconocer dentro de una sociedad diversa, ¿sí? Y a su vez, en esa misma individualidad va a respetar la individualidad de los otros seres con los cuales convive y departe diariamente, y va a entender que somos una sociedad tan diversa, ¿sí? Y que en la tolerancia y que en el respeto y que en el diálogo está la esencia de la democracia que nos toca construir. Yo pienso que ese es el principal reto que nosotros tenemos como docentes, el lograr que nuestros estudiantes se conozcan a sí mismos, sean plenamente conscientes de quiénes son, ¿sí? Y en función de ese autoconocimiento puedan participar con libertad, pero también con respeto en el entorno escolar, y a su vez trascender ese entorno escolar a su entorno familiar, a su entorno dentro de una sociedad. Yo creo que en el momento en que nosotros logremos eso como maestros, pues vamos a estar del otro lado. Sí, vamos a poder lograr desempeñar una labor realmente fructífera. Sí, una labor que trascienda, una labor que aporte a la sociedad. Nuestra sociedad de hoy demanda ciudadanos muy diferentes, demanda ciudadanos de un mundo globalizado, ¿sí? No estamos educando a niños para una sociedad mexicana, estamos educando a niños para un entorno global. Entonces, debemos de enseñarlos a pensar o a repensar ese sentimiento de poder transmitirles que yo lo decía, la riqueza está en las diferencias. Si nos reconocemos como seres individuales, pero a la vez diferentes, no solamente estaremos enseñando a nuestros niños una democracia centralizada, sino una democracia global. Sí, estamos ante un reto muy grande como docentes, y particularmente en estas fechas nos ha tocado vivir un reto muy grande. Cada miembro de la sociedad ha desempeñado diferentes roles y ha desempeñado diferentes tareas. El maestro ahora pues nos ha tocado también trabajar desde un espacio muy diferente, pero sin embargo eso no ha aminorado ese objetivo que nosotros tenemos de lograr que nuestros alumnos, y con orgullo lo puedo decir, que la tarea durante todo este periodo que hemos estado atravesando, el autoconocimiento se ha reforzado aún más. ¿Sí? Porque los niños se han enseñado a ser más emocionalmente maduros. Sí, nuestros niños de hoy no son los mismos de hace un año. Y esa madurez también se va a reflejar en toda esta cultura de la democracia que promueve nuestro Estado, que promueve nuestro país. Sí, esta madurez se tiene que reflejar. Y a lo mejor lo estamos viendo y lo vamos a ver. Ahorita hablaban acerca de las concursos donde participan nuestros niños. Estos últimos días me tocó estar con la presentación de mis niñas como representantes para la alcaldía, y yo lo escuchaba en sus discursos, yo lo escuchaba en sus propuestas, y dije, me da mucho gusto que mis niñas tengan la madurez de estar hablando como están hablando, de que mis niñas no sean las mismas que yo dejé hace un año, que estaba presencialmente con ellas. Entonces vamos avanzando, y vamos avanzando bastante bien, y vamos avanzando también para finalizar en ese sentido de que estamos transmitiendo a nuestros niños que son ciudadanos del mundo.
Sí, no son ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuestros pequeños ahora tienen la facilidad de entrar a una computadora y entrar a un mundo totalmente inmenso de información. Sí, entonces solamente nos corresponde guiarlos en ese autoconocimiento, en esa autorregulación de sí mismos para que puedan aportar todas las cosas bonitas que un niño tiene, porque la esencia de un niño siempre va a ser pura, siempre va a ser auténtica, siempre va a estar llena de energía, de chispa y nos va a enriquecer mucho. Todos los días aprendemos de los niños. Los niños, lejos de ser maestra, yo me considero alumna de ellos, porque todos los días aprendo de ellos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Meli. Muy emotiva su segunda intervención. Es cierto, ¿verdad? Puedo resaltar bastantes puntos, pero me voy a quedar con uno en particular. La importancia que en este sentido, ¿verdad? En este tiempo que estamos en tiempos de pandemia todavía, pues bueno, un lado positivo que se le ha sacado desde el punto de vista de los maestros y las maestras es ese autoconocimiento que ahora han adquirido los niños, las niños y niños en sus familias, en el núcleo de la sociedad, como es la familia, y pues en ese sentido sacamos algo positivo de esta condición y de esta manera en que estamos laborando actualmente, que es la escuela en casa. Y pues bueno, pasamos con nuestra siguiente participante, que es la consejera Madeleine, para su intervención en la segunda ronda. Adelante, consejera, con su participación. En este apartado, yo quiero destacar con qué instituciones colabora el Instituto Electoral de Coahuila y de qué manera para promover la cultura democrática. Tenemos convenios de colaboración con diversas instituciones que tienen diversos fines dentro del Estado mexicano. Uno de ellos, por ejemplo, es la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, mejor conocido como PRONIF. También hay convenio con la Secretaría de Educación Pública, con el Desarrollo Integral de las Familias, mejor conocido como DIF, con el COECIT, que es el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. Esto con la finalidad de llevar a cabo con éxito cada uno de los programas y talleres que promueve esta institución, donde principalmente se van a tener pláticas con los niños y las niñas sobre sus derechos y su participación en la formación de sociedades democráticas. También se colabora para la organización de procesos democráticos, como ya bien lo mencionaron hace un momento, que es la elección de sus autoridades estudiantiles, sociedad de alumnos o algún tipo de consejo. Entonces, estamos colaborando también de esa manera. Y algo que quisiera destacar, que también va muy en el sentido de la participación de la maestra, es que el hecho de actualmente encontrarnos en medio de una pandemia, pues no ha detenido este trabajo institucional. Se ha estado realizando a través de todas las plataformas virtuales con las cuales contamos y que eso es también muy importante mencionarlo, que los niños y las niñas actualmente se encuentran a un clic de acceder a esta información que tal vez en otras ocasiones tendrían que esperar a que acudan tal vez personal del Instituto Electoral de Coahuila, personal del Instituto Nacional Electoral, a hacer las actividades dentro de las escuelas. Y actualmente es algo positivo y rescatable de esta pandemia, es que los niños están a nada de poder tener acceso a esta información, de tener acceso a mucho contenido digital que esquemáticamente y que para efectos de la vista, a través de imágenes, de sonidos, se hace más fácil la comprensión de estos temas, que a través de estas herramientas tecnológicas pues puede ser una manera más práctica de que los niños y las niñas ahorita digieran estos temas, se acerquen, se interesen por ellos y al mismo tiempo al estar en una computadora pues sigan investigando y conozcan más sobre el tema y que esto los lleve a que en estos procesos selectivos con los cuales las instituciones electorales nos acercamos a ellos, pues ahora yo creo que vamos a tener discursos de estos niños y de estas niñas producto de esta pandemia, pues mejor informados, mejor formados y como bien lo dijo la maestra, con una mayor madurez, que eso en automático nos va a repercutir para una mejor ciudadanía.
Eso es todo de mi parte por ahora. Gracias. Muchas gracias, consejera, y por su excelente intervención, una manera muy, muy concisa para concluir, ¿verdad? Sobre todo me gustaría resaltar la parte en la que, como bien lo decía la maestra y la licenciada Adriana, pues actualmente la sociedad del conocimiento es que tengamos al alcance de un clic sobre cualquier tema. Entonces, qué importante es que los organismos electorales, como son el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila, tengan disponible en la red material que pueda ser consultado por los niños, por las niñas, por los adolescentes y también por los maestros y maestras, ¿verdad? Porque si bien, como ya se comentó antes, pues la Secretaría ha reformado, ¿verdad? Los planes de estudio, los libros de texto, pues también esa labor interinstitucional que se realiza, pues da como resultado estas generaciones que estamos formando, ¿verdad? En los que los niños en primer lugar ya son conocedores y conocedoras de sus derechos, ya están apropiados de ellos y además nos da la esperanza o estamos casi seguros de que serán ciudadanos y ciudadanas que serán activos en la participación ciudadana, ¿verdad? Que tendrán esos valores democráticos que antes estábamos comentando y pues eso se debe en gran parte a ese esfuerzo coordinado que realiza el Instituto Electoral de Coahuila, el INE, junto con otras organizaciones que ampliamente ya nos describió en su intervención. Consejera, muchas gracias. Bueno, pues es de esta manera que llegamos a la conclusión de la segunda ronda y pasaremos entonces a la tercera ronda, la cual, como antes les comenté, pues se trata de ver algunos comentarios y preguntas que nos están haciendo el auditorio que nos sintoniza y en ese caso, pues bueno, voy a seleccionar aquí algunas preguntas que nos están haciendo llegar para que podamos comentarlas y eso sería ya la tercera ronda con la cual pues cerraríamos este diálogo por la democracia. Tengo aquí, por ejemplo, una pregunta que se le están dirigiendo a la maestra Meli. Maestra Meli, bueno, pregunta por aquí la señora Patti, ¿por qué se dice que en la escuela se educa, pero en la casa se forma? ¿Usted qué opina? ¿Y cómo podría, ahora que los niños siguen con escuela en casa, apoyar a mi hijo en este tema, ¿verdad? De fomentar la cultura democrática. Adelante, maestra Meli, si nos puede aportar algo sobre esta pregunta. Sí, claro que sí. Creo que lo mencionaba en un principio, que la principal o la primera escuela que nuestros estudiantes tienen, sin duda, es la familia. Y bueno, con base a lo que el pequeño trae de casa, pues nosotros continuamos reforzando. Sobre cómo poder seguir reforzando este trabajo ahorita que los niños no se encuentran en clase. Bueno, hay algo muy importante que nosotros como escuela o que nosotros como maestros y de acuerdo a lo que Secretaría de Educación siempre está al pendiente de nosotros en cuanto al desempeño de nuestra labor, es la forma en que nosotros enseñamos a nuestros alumnos. Y al decir forma es involucrarlos siempre en un trabajo en equipo, involucrarlos siempre en que el trabajo sea colaborativo, en que las decisiones no sean tomadas en una sola vertiente, que las decisiones sean tomadas en consenso, en que la comunicación y el diálogo sea un diálogo horizontal, en que la escucha sea una escucha activa. ¿Sí? Entonces, a lo mejor son términos que bueno, como papás no podemos, no manejamos, ¿verdad?, cotidianamente. Pero lo que yo pudiera decirle a los papás que ahorita estamos haciendo equipo junto con ellos para poder trabajar, es justamente hacer eso. Es el practicar el trabajo colaborativo en casa, ¿sí? Si empezamos con eso en casa, que yo estoy segura que se hace del trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la distribución de las tareas sin importar la cuestión de género, la escucha, el diálogo, el entender que
que no porque es un pequeño no me puede aportar algo. El reconocerlo como un individuo, ¿sí? Y el escucharlo, que todas las cosas que me puede aportar, yo creo que ese es el mejor ejercicio de democracia que podemos realizar desde casa. El trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, la escucha activa, el diálogo, la tolerancia, todas esas cosas en conjunto nos van a ayudar y nos van a aportar y van a enriquecer y van a sumar el trabajo que nosotros desde la escuela realizamos para bien de nuestra sociedad. Muchas gracias, maestra Meli, y espero que en el auditorio estén tomando nota de esas recomendaciones que parecen sencillas, parecen fáciles, pero en realidad no son tan sencillas, requieren mucha práctica y mucha dedicación y mucha constancia diario. Bueno, tengo otra pregunta aquí, y esa se le están dirigiendo a la licenciada Adriana Verónica, del INE. ¿Qué expectativas tiene el INE, licenciada Verónica, y qué metas a mediano y largo plazo se están planteando en el tema de promover la cultura cívica y democrática en las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué nos podría aportar en esta inquietud? Gracias, Adri. Seguimos trabajando en el Instituto Nacional Electoral, impulsando lo que son las consultas infantiles y juveniles. Se realizan cada 3 años con motivo de un proceso electoral. También nosotros tenemos lo que se llama la cívica, que son acciones propiamente del instituto, que se realizan de una manera transversal a la organización de los procesos electorales y que plantea pues al menos 3 metas en lo general. Desarrollar una ciudadanía que se apropie y sea responsable de sus derechos en lo general, no solamente en aquellos políticos, también que esta ciudadanía que se está formando contribuya o incida en la discusión pública y por último, pues que crea un contexto de exigencia a los poderes públicos que favorezcan esa estabilidad y el marco de este Estado de Derecho. Yo creo que esas serían las primeras actividades que está realizando el Instituto Nacional Electoral y que realizará en los próximos años con esta estrategia de cívica. Muy bien, muchísimas gracias. Y además, pues reconocer que ha sido una estrategia muy exitosa, ¿verdad? Por ende, pues se tiene que continuar así para seguir cosechando estos resultados que hemos tenido. Bueno, pues vamos a continuar con la tercera ronda. Ahora, pues tengo otra pregunta aquí de parte de la señora Mireya, que nos pregunta qué es lo que pediría, qué es lo que pide el IEC a la sociedad en general, a las escuelas y a las familias para seguir sumando esfuerzos en este objetivo que tienen de promover la cultura democrática. Si nos pudiera aportar su opinión, consejera. Gracias. Pues en primer término sería la participación activa. La participación activa, pues, de los niños y niñas coahuilenses, pero es claro que para ello se requiere que los padres de familia estén al tanto, estén al pendiente y promuevan e impulsen que sus hijos, sus hijas puedan participar en este tipo de actividades. Es muy importante para nosotros seguir promoviendo la participación ciudadana, la cultura democrática, contar con mayor participación. Si bien todos los programas hemos tenido bastantes participaciones muy positivas en cuanto a número, pues sí es necesario llegar a una mayor audiencia. Entre más participen, pues más se estará propiciando en que en un futuro creemos una ciudadanía, porque esa es nuestra labor, la creación de ciudadanía que participe de manera activa dentro de cada uno de los procesos electivos del país, porque pues recordemos que ahora ya no nada más tenemos la elección de nuestros representantes en los poderes ejecutivo y legislativo, también tenemos diferentes formas de participación ciudadana y de mecanismos de democracia directa, como son la consulta popular, la revocación de mandato, la iniciativa popular. Entonces, es necesario que evolucionemos, que propiciemos y que impulsemos esta participación en nuestros niños, en nuestras niñas, incluyo también en nuestros jóvenes, que son los que están más cerca de convertirse en ciudadanas y ciudadanos,
para que en un futuro logremos crear una ciudadanía mayor informada, que tome sus votos y sus decisiones de manera razonada y considerando el impacto que esa decisión va a tener dentro de la sociedad en la cual se desarrolla, porque eso es una parte muy importante. También abonará en un futuro en erradicar las malas prácticas de compra o de coacción del voto, y vamos a propiciar también que los niños y niñas logren participar por igual, que creo que esa conciencia, con los datos que mencionaba Adriana de resultados de la consulta infantil y juvenil 2018, ya está en la percepción de las niñas y los niños que tienen los mismos derechos, que tienen las mismas obligaciones, y creo que eso abonará en un futuro a crear una democracia paritaria y libre de violencia. Gracias. Muchísimas gracias, consejera, por su aportación en esta tercera ronda. Y pues ahí está muy contundente el mensaje, ¿verdad?, de nuestras participantes. Cada quien en el ámbito de nuestra competencia, con nuestro propio granito de arena, estamos construyendo ya una democracia, pero desde los cimientos, con los más pequeños de nuestra sociedad, que son las niñas y niños, y además también pues con los adolescentes. Entonces, ahí está el mensaje para las y los coahuilenses. Es muy importante que conozcan los esfuerzos que realiza el INE y el IEC para acercar la cultura cívica a todas y a todos sin importar la edad. Agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy por compartir con nosotros su opinión, sus conocimientos y sobre todo su valioso tiempo. Con el gusto de haber realizado esta actividad, esperando haya sido de su agrado, expresar también el agradecimiento a ustedes, los ciudadanos y ciudadanas que muy amablemente nos están acompañando en esta transmisión. A nombre de las integrantes y los integrantes del Comité Municipal Electoral de San Juan de Sabinas, agradezco el honor de su atención y nos despedimos deseando para usted y su familia una excelente tarde. Muchísimas gracias.